Vamos a hablar sobre la manipulación de tiempo y bloques en Solidity con Foundry. Entonces acá tenemos un contrato base que se llama pues subasta en español. Acá pues podemos ver que hay un start y un end. Al parecer, pues viendo la lógica, esto es como empieza la subasta un día después de que se despliegue. Acá estamos utilizando block timestamp y termina 2 días después de su despliegue. También vemos dos funciones bastante interesantes. Digamos que esta de acá lo que nos permite es que pues nos va a permitir solamente pujar, tiene ese required, nos permite solamente pujar con esto aquí establecido. O sea, si el tiempo de block timestamp está en el rango permitido, y pues si en dado caso tal de que eso no sea así, pues obviamente revierte con este error. Por otro lado tendríamos esta función de end. Pues digamos que esto solamente se puede llamar cuando se finalice pues como tal ese periodo de bloque, o sea el timestamp, y pues si no obviamente va a revertir eso. Ahora bien, por aquí ya adelanté un poco el tema del test, que ese sería como nuestro seteo inicial, nuestro setup inicial. Hacer las importaciones, contract, que se va a llamar time.test, la heredación de test. Acá el tema de la subasta lo seteamos y pues vamos a declarar un Windows 156 privado, declarándolo igual de esta forma. Entonces debemos de iniciar un setup inicial que obviamente ustedes saben que es con una función de setup. Dentro de esta función setup, pues esta función tiene que ser pública, obviamente. Y simplemente acá lo que tenemos de hacer es llamar a esto mismo, o sea, new, while new, auction. De la siguiente forma y pues seteamos lo que es el tiempo block timestamp. Listo, pues acá es básicamente, como ustedes saben, es el tema del despliegue y pues estamos guardando el tiempo inicial. Entonces digamos que esto nos va a permitir como tener ese punto de referencia, ¿sí? Ahora bien, es muy importante que para ese tema de tiempos se tengan en cuenta varias cosas. Por ejemplo, dentro de Foundry podemos encontrar varias cosas interesantes como vm.warp, que esto va a setear un timestamp específico. Entonces digamos que salta como al tiempo deseado. Tenemos un roll que cambia el número de bloque manualmente. También tenemos skip, que es para sumarle tiempo al timestamp actual, y pues que básicamente es para disminuir. Entonces digamos que para qué sirve esto, pues en Solidity nosotros tenemos block timestamp, o sea tenemos esta parte de acá y adicional también tenemos block.number, ¿sí? Entonces digamos que estos datos son como inmutables en producción, pero en testing con Foundry podemos manipularlos para simular condiciones como temporales sin esperar como tal un tiempo real, se podría decir así. Esto en producción, en un contrato, es inmutable. Podríamos establecer test, por ejemplo, vamos a crear un test. Voy a separar esto aquí. Bueno, trabajar con las dos partes así. Function, bueno, que podríamos implementar acá. Es 1, podríamos colocarlo acá. O node. Por ejemplo, podríamos verificar si no se puede pujar antes de start, porque obviamente lo que en teoría establece esto acá es que solamente se puede pujar después de que, o sea, dentro del tiempo establecido. Entonces, pues por ejemplo, como nosotros en start at tenemos block timestamp más un día, pues si intento pujar inmediatamente, pues debería de fallar. Entonces nosotros acá podríamos hacer una verificación de puja antes del start at, ¿cierto? Entonces acá es bastante simple. Function, test, por ejemplo, test bit fails, before, ya como ustedes le quieran poner, esto va a ser público, razones. Y de acá pues podríamos utilizar vm expect revert, eso ya lo hemos estado viendo. Y acá le pasamos bytes, pero le pasamos el dato de este dato, justamente de este string que está pasando acá, pues lo transformamos a bytes, sería así. Y pues obviamente tenemos que llamar a lo que es la función, que en este caso es la función bit. Entonces de esta forma estaríamos verificando que no se va a poder pujar antes de start at, perdón. Y pues obviamente como aquí se establece eso debería entonces fallar. Vamos a ver. En for, tenemos aquí cambios. For test. Bueno, acá nos está presentando un error, pero es porque nos faltó
corchetes, perdón, paréntesis, ahora sí no debería haber ningún problema. Y pues en este caso, como le estamos pasando pues efectivamente el spread de esto, pues nos va a tirar qué pasó. Entonces digamos que esto sí debería, o sea, aquí pasó el test. Obviamente ustedes pueden ver que si le dan una verbosidad, pues pueden ver un poco más de información al respecto. Pero digamos que es una prueba bastante interesante, ya que pues eso nos evidencia que no se puede pujar. Entonces, podríamos plantear como test, por ejemplo, otro test, no sé, se me ocurre como que, por ejemplo, una simulación de qué ha pasado, por ejemplo, un día. Y entonces, por ejemplo, acá podríamos utilizar VMwarp. Pues, por ejemplo, o sea, simular que ha pasado un día y luego hacer puja. Digamos que es muy importante plantear preguntas a la hora de, y esto, bueno, creo que esto va es para el curso de auditorías, pero a la hora de hacer test es bueno mirar qué es lo que está haciendo el sistema, cómo está funcionando y plantear preguntas. ¿Sí? Es como, por ejemplo, no sé, cuando se validan los estados de algo, entonces puedes preguntar qué pasa si pasa de un estado, si el flujo es ABC, pero si encuentras un error dentro de la lógica de negocio que pases de A a C. Pero tienes que llegar a esa idea planteando preguntas y pues montando casos, como qué pasa si. Es muy importante tener eso presente. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos simular qué ha pasado, por ejemplo, un día y luego intentar hacer una puja, pues como tal, válida, ¿cierto? Entonces, digamos que esto debe pasar porque estamos dentro del tiempo permitido, justamente porque block.timestamp, en teoría, nosotros podemos hacer pujas según este required dentro de ese tiempo establecido. Entonces, por ejemplo, acá podríamos utilizar warp. Entonces, warp, como estábamos diciendo, setea un timestamp específico o salta directamente al tiempo deseado que nosotros queramos. Pues por eso decía que dentro de Forge, digamos que es mucho más fácil maniobrar con esto porque pues no es inmutable, mientras que dentro de Solidity sí lo es. Entonces acá simplemente sería VMwarp y acá sería start at más un día. ¿Por qué le estamos pasando esto? Porque fíjense que nosotros acá estamos seteando el tiempo justamente al momento de ese inicio. Estamos justamente pasándole esto. El block.timestamp es igual a pasarle pues literalmente esto. Y pues por consiguiente también debemos de llamar obviamente a la función, ¿no? Función del contrato de puja. En este caso sería bit. Y nosotros pues aquí esto debería de quedar ok. Si nosotros le damos un test bit, por ejemplo, él nos debe pasar porque pues efectivamente estamos dentro de los tiempos. ¿Qué más podríamos probar acá? Podríamos tener un tercer test. Bueno, podríamos plantear varios. Por ejemplo, avanzar 2 días cuando en at la subasta ya haya terminado. Entonces, pues digamos que la puja debe de fallar. Digamos que viendo la lógica de esto, pues aquí vemos que n se establece o tiene un required del block.timestamp tiene que ser mayor o igual a este tiempo. Y pues dice que si esto no se cumple, pues dice que no ha terminado. Entonces, aquí ¿qué podríamos hacer? También podríamos plantear el mismo caso, tipo avanzar 2 días y mirar cómo se comporta. Entonces, vamos a hacer una función test it after time, por ejemplo, y que sea público. Y dentro de este, pues podríamos también utilizar los mismos VMExpert revert. Para los que no recuerden, VMExpert, pues voy a recordarlo, quizás se les pueda olvidar. VMExpert es de Foundry y esto sirve para anticipar que una función va a ser un revert. Entonces, como acá pues efectivamente se hacen esos reverts, pues entonces digamos que cuando en Solidity ocurre un error o en una condición no se cumple, por ejemplo en este caso, si esta condición no se cumple, entonces obviamente esto me va a reversar eso. Entonces, si por ejemplo este required falla, el contrato va a revertir justamente lo que está acá, que eso se llama justamente revert. Entonces, así pues rápido, para recordar, pues básicamente el XP River pues planteo algo sencillo y es como decirle a Foundry, hey, voy a ejecutar esta función, pero también espero que falle y que haga ese revert. Es porque estoy probando un caso inválido, se podría decir. Entonces, teniendo eso en cuenta, como podemos ver que acá hay un revert, entonces
todas esas cositas hay que verlas, entender que aquí hay un required, que eso es un required y que esto tiene un revert, igual que esta parte de acá arriba. Pues podríamos utilizar bien XP revert, porque pues digamos que estamos esperando justamente eso, ¿no? Entonces acá tenemos que pasarle a bytes justamente el string, que es cannot end, ya cannot end, y bueno, sería cannot end, bueno, aquí no sería esto, sino que sería el bit, porque no estamos testeando el de tiempo, sino estamos avanzando, son 2 días. Y acá podríamos también utilizar bien.warp para avanzar justamente 2 días. Entonces, por ejemplo, sería el start at, que es lo que establecimos, más 2 días. Y acá me faltó punto y coma. Y pues obviamente aquí llamaríamos esta misma función de nuestro contrato. Pues si nosotros hacemos una prueba unitaria de esto, pues ver qué es lo que va a suceder. Como estamos esperando el revert por el expect revert, estamos esperando a que nos devuelva esto, entonces nos retorna. Si aquí solamente colocamos esto, pues va a fallar. Como vieron ahí, el falla. Entonces ahí se ve que funciona. Entonces aquí estamos avanzando justamente 2 días para mirar a ver el comportamiento de este. ¿Qué más podríamos plantear acá? Vamos a plantear otro caso. Por ejemplo, no sé, aquí podríamos utilizar skip, que ya vamos a explicar para qué sirve, y también podríamos explicar el rewind, pero pues aquí, como dice, pues skip suma tiempo al timestamp actual, y el rewind pues lo que va a hacer es restar tiempo de ese tiempo al tiempo, no, al timestamp actual. Entonces vamos a generar una función, vemos las notas ahí, una función que se llame para testear, por ejemplo, el timestamp, pero creo que aquí ya no necesito más esta parte. No hace falta, porque esta parte no necesitamos ya el contrato. Por ejemplo, puede ser esto público, obviamente, y vamos a declarar un win 256 que se llame t y que esto sea el block timestamp. Y acá hacemos un skip. Es justamente lo que estábamos diciendo ahorita, que skip sirve para sumar tiempo al timestamp. Acá generamos una serie queue. Y aquí simplemente hacemos el tema. Recuerden que hacer IQ hace como un tema de comparaciones entre el dato esperado, entre el dato más el dato esperado. Entonces sería .timestamp, que sería t más 100. Y por otro lado podríamos hacer un rewind. Ustedes miren cómo funciona esto. Que se recuerden que aquí estamos aumentando. Y acá podríamos hacer una serie Q también. Una serie Q, y pues acá le pasamos, bueno, podemos pasar esto mismo, pero quitándole el 100. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que nos va a mostrar esto? Entonces, por ejemplo, skip, como estábamos diciendo, va a avanzar en tiempo en 100 segundos. Entonces es como decir prácticamente warp. Se podría decir no más 100 y algo parecido. El rewind, pues obviamente estamos restando o retrocediendo más que todo. Y pues el uso del hacer pues va a validar que cambios fueron precisos. Digamos que esto es útil para testear contratos basados como en caducidades, en tiempos de bloqueo o desbloqueo. Entonces con esta forma podríamos calcular todo ese tipo de cosas. Si hacemos un for test de esto, es time stamp. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pues esto pasa. Entonces digamos que, como les decía, pues esto es bastante chévere para probar ese tipo de contratos que son basados en caducidades, etcétera. ¿Qué más podríamos hacer? Hay una forma también de mirar todo lo que es el tema del block number. Entonces podríamos hacer una simulación yo coloco aquí en los comentarios, como simular que estamos en un bloque X. Entonces digamos que esto puede usarse efectivamente para hacer contratos que dependen del número del bloque, por ejemplo como randomless o slashing, etcétera, entre otros. Pero pues digamos que sería más o menos de esta forma. Acá le podríamos colocar test block n, por ejemplo. Pero recuerden, estas dos funciones no son del contrato. Y dentro de este podemos generar un win 256 que sea MB, que traiga el block number, ¿sí? Bien.roll. Acá podríamos utilizar roll, que sería para cambiar el número del bloque manualmente. Entonces, si nosotros queremos estar en un bloque específico, pues que queremos estar en el bloque 11, entonces simplemente le pasamos el bloque. Entonces aquí en el assert
pasamos block number y vamos a ver esto cómo se comporta. Pues, ve. Listo, vamos a un for test, a test block n, es wm, y pues ahí pasa. Entonces digamos que lo que está simulando esta parte es que estamos en un bloque 11 y pues hace el assert justamente del dato que tenemos con el dato esperado. Entonces si aquí colocamos 12, él no va a fallar, obviamente, que no es igual, porque ese es el dato que tenemos, y ese es el dato y ese es el dato esperado. Entonces, digamos que de esta forma se podría testear todo lo que tiene que ver con temas de tiempos. Muy importante tener ese tipo de cosas en cuenta. Bien.war para setear un timestamp específico. Son timestamp que nosotros deseemos. Un rol para hacer un cambio manual dentro del bloque y el skip para sumar al tiempo al timestamp actual. El rewind pues lo que hace es que resta el tiempo. Entonces es bastante importante tener todo esto en cuenta a la hora de testear ciertos tipos de contratos. Entonces digamos que estas pruebas podrían ser muy útiles cuando hay subastas, contratos de vesting, hay otros que son los logs o los pools estos de staking con tiempo de madurez. Entonces digamos que es bastante interesante tener todas esas cositas en cuenta.